Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puedes seguir en unife.mx. Ahí le da en la sección de streaming y también a las 12 del día, de lunes a viernes, con todos los contenidos de economía, finanzas y negocios para que usted pueda tomar mejores decisiones y esté pues enterado de lo que acontece tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, pues el día de ayer se dio este regreso a clases, de lo cual pues hemos dado cuenta sobre la compra de útiles, de uniformes, las colegiaturas y bueno, algunas circunstancias económicas básicamente que enfrentan los padres de familia, pero bueno, pues ya ayer inició el ciclo escolar. La mejor de las suertes para todos los estudiantes, pero bueno, queremos tocar ahora otros aspectos que también son muy importantes y que no debemos perder de vista, y es temas que tienen que ver con la salud de los estudiantes, de los alumnos que van a la escuela y de repente encuentran pues solamente alimentos chatarra, alimentos que no los nutren y por el contrario les hacen mucho daño. Y precisamente cuando tocamos estos temas, pues qué mejor que hacerlo con los expertos. Por ello tenemos comunicación y agradezco la misma con Liliana Baena. Ella es coordinadora del programa Mi Escuela Saludable del Poder del Consumidor. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias a ti y a todos tus escuchas por la invitación. Gracias. Liliana, pues ustedes en el análisis que han hecho, y yo tuve oportunidad de dar lectura a lo que han investigado, es preocupante el nivel de venta de comida chatarra en las escuelas y sobre todo en lo que puede derivar obesidad infantil y bueno, después enfermedades como diabetes, hipertensión. ¿Qué es lo que detectan ustedes en el Poder del Consumidor y qué es lo que dan a conocer precisamente sobre este delicado tema, Liliana? Sí, justamente, ¿no? Hicimos un llamado la semana pasada ante el inicio del regreso a clases, porque tenemos un problema de salud pública muy importante en nuestro país. A nivel mundial somos el primer lugar de obesidad infantil. Actualmente 1 de cada 4 niños ya vive con sobrepeso y obesidad, pero justamente como lo comentas, hay proyecciones muy alarmantes. Nos dicen que en los próximos 7 años de no hacer nada, entonces 7 millones de niñas y niños vivirán con sobrepeso y obesidad y el 50% de las niñas y los niños desarrollarán diabetes en la edad adulta. Es un panorama catastrófico donde las escuelas juegan un papel también muy importante justamente en el aumento de estas tasas de enfermedad y de futura muerte. Por el consumo de productos ultraprocesados desmedidos, ¿no? Este dato es 1 de cada 2 niños podría desarrollar diabetes, Liliana. Sí, exacto, que lo traducimos en el 50% de nuestras niñas y nuestros niños desarrollarán diabetes a lo largo de su vida. Ahora, ¿cómo está la regulación? ¿Cómo está la reglamentación en México? Porque también el tema es, bueno, pues los niños si les das dulces, comida chatarra, pues se lo van a querer comer porque no saben las consecuencias. Pero ¿cómo está la regulación en las escuelas? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública Federal y las secretarías de las entidades que regulan o no regulan esto. Existe regulación, pero no se cumple. ¿Cómo estamos en esta parte, Liliana? Sí, te platico que tenemos ya 13 años con una regulación vigente, es obligatoria, es sancionable por incumplimiento. Todas las escuelas públicas y privadas del país deben de cumplir con esta regulación de todos los niveles educativos, desde la preescolar hasta la superior y media superior. Y esta regulación existente actualmente nos dice que no puede venderse al interior de las escuelas cualquier producto chatarra, llámese frituras, golosinas, helados, paletas, chocolates, refrescos, jugos, néctares, ninguna bebida. Y además, en contraparte, debe de haber alimentos naturales disponibles al interior de las escuelas, como son frutas, como son verduras, como pueden ser cereales, leguminosas en forma de botanas, por ejemplo, cacahuates, habas, etc. Y agua potable a libre demanda. Pero lo que hemos identificado en justo un ejercicio de vigilancia ciudadana que hicimos el ciclo escolar que acaba de terminar, obtuvimos más de 13,000 reportes de diferentes escuelas donde nos dice que el 98% de las escuelas venden estas comidas chatarras. Además, el 93% vende jugos, néctares, bebidas que están llenas de azúcares y colorantes que dañan la salud.
y no hay un solo registro de escuelas sancionadas por el incumplimiento en el transcurso de estos 13 años. Entonces, existen las sanciones, Liliana. O sea, sí hay inclusive montos específicos de sanciones, pero entonces lo que no está viendo es regulación o revisión, supervisión por parte de las autoridades. Vamos, eso es lo que alcanzo a entender, ¿no? Porque la regulación existe, las multas, las sanciones están, pero simplemente, pues, ¿cómo enterar de que las escuelas no están cumpliendo con ello? Justamente, ¿no? Una de las problemáticas de esta regulación ha sido su implementación, porque no nos describe quién es el sancionado, quién debe de sancionar. Las autoridades educativas, que son el principal responsable, no están actuando de forma efectiva para hacer cumplir estas regulaciones. Hay profundos vacíos de esta regulación y solo diré un ejemplo, ¿no? Las tiendas escolares están vistas como un negocio en lugar de ser vistas como parte del entorno educativo. No pueden ser vistas como un negocio mientras permanezcan dentro de la escuela, y lo que pasa en nuestro país es que no se destinan recursos para mantenimiento e infraestructura de las escuelas. Por ejemplo, si a mí se rompe una ventana de un salón, yo tengo que obtener recursos para poder solucionarlo porque la autoridad educativa no me lo brindará. Entonces las cooperativas o las tiendas escolares están subsanando todas esas problemáticas que son responsabilidad del Estado, y lo hacen a través de la salud de las niñas y los niños al vender comida chatarra al interior, puesto que se consigue de forma sencilla y se vende además de forma rápida, y se obtienen ganancias demasiado altas por la venta de comida chatarra. Ahora, también en el poder del consumidor abordan, porque obviamente queda claro que este es un tema de salud y lo que preocupa es la salud, pero en términos económicos también representa un gasto en cuanto al erario público, pero también, por ejemplo, padres de familia que llegan a tener pues niños enfermos por esta situación, pues también representa un impacto económico adverso para las familias y para el país, ¿no, Liliana? Sí, claro, ¿no? Nosotros hacemos, y de verdad hemos hecho este llamado con mucha urgencia y necesidad, ¿no? Por las proyecciones que se nos vienen. Si de por sí estamos viviendo una catástrofe en salud, en nutrición, que nos conlleva muchas consecuencias sociales y económicas, el UNICEF lanzó un estudio que justamente nos dice que la obesidad le va a costar al Estado, o ya le está costando, 650,000 millones de pesos por solo consecuencias de obesidad infantil, que no hay gobierno que pueda sostener esas problemáticas en salud, ¿no? Eso es a nivel Estado, y como bien dices, la otra consecuencia es el gasto de bolsillo, que eso justamente es el gasto que la familia tiene que destinar a poder atender las secuelas y consecuencias de la obesidad, que no son futuras, que se presentan, o sea, hay consecuencias inmediatas y por supuesto a la edad adulta o futuras, ¿no? Las de corto plazo son problemas ortopédicos, problemas de sueño, asma, hiperactividad, y algunas otras, y futuramente habrá unas que ya se le llaman metabólicas, que su costo de bolsillo es muchísimo más alto. Ahora, y sobre esto, y pensando que acaba de empezar apenas ayer el ciclo escolar, Liliana, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué pueden hacer los padres para que, si bien las leyes están, pero no se cumplen en las escuelas, quizá no hay tanta regulación por parte de las autoridades de las propias escuelas? Bueno, pues lo que queda es pues, desde el hogar, ¿no? Desde el hogar, ¿qué pueden hacer los padres de familia para que esto no ocurra? Como dices, no pensando en que sea en un futuro, sino ya en este momento hay niños del kinder, de primaria, que ya padecen obesidad. ¿Qué pueden hacer los padres, Liliana? Sí, justamente yo haría un llamado doble a los padres de familia. Primero, a invitarles a conocer que existe una regulación, pero también ellos que exijan que las escuelas sean espacios saludables. Nosotros no podemos dejar a nuestros niños en un entorno donde están promoviendo hábitos de alimentación no saludables, daños a la salud, violencia de sus derechos, por ejemplo, a la salud de alimentación, pero también ellos tienen una corresponsabilidad muy importante, donde hay que empezar a evitar la disponibilidad y acceso continuo de productos chatarra, sobre todo el envío a las loncheras, ¿no? Uno de los llamados a que se sumen a estas acciones es que no envíen en las loncheras ningún producto ultraprocesado, que esté basada esa lonchera en alimentos naturales, que además se sabe que la lonchera saludable es mucho más barata,
que la lonchera que contiene chatarra, ¿no? Invitamos a que la lonchera saludable tenga una fruta de temporada que es más económica, que obtenga una verdura como botaneras, esas como zanahorias o pepinos o alguna jícama, por ejemplo, y algún cerealito, por ejemplo, una barrita de amaranto natural o algunos cacahuates, algo que esté acorde a su economía, y agua natural en sus botecitos o termitos de agua, ¿no? Ese es como el llamado, eso abonaría mucho, pero también es verdad que exigir una escuela saludable es también parte de su corresponsabilidad. Ahora, y es que efectivamente, vamos, aquí hay responsabilidad de los padres, de las autoridades, pero también me llama la atención el tema del poder legislativo, Liliana, porque vamos, son los que hacen las leyes, son los que aprueban las leyes y en todo caso, a veces, sin politizar el asunto, pero tanto senadores como diputados se la pasan en otros temas más políticos, pero no atienden estos temas que en realidad son importantes. El papel de los senadores, de los diputados que aprueban estas leyes, habría un llamado también para ellos, sobre todo porque son los responsables de esto, ¿no? Claro, sí, eso es un punto muy importante y qué bueno que lo abordas. Justamente actualmente hay una propuesta de decreto para que se reforme la Ley General de Educación en estos artículos sobre alimentación saludable que se encuentra en la Cámara Revisora, que es la del Senado. Ya fue votada por unanimidad en la Comisión de Educación, pero hoy se encuentra en la revisión de la Comisión de Estudios Legislativos como última cámara revisora para que pueda ser una realidad. Pero nos estamos enfrentando justamente a este tema donde los partidos políticos no están teniendo la misma prioridad en temas de salud alimentaria, específicamente con los niños. Entonces el llamado es para esa Comisión de Estudios Legislativos, y también para los grupos parlamentarios, para que el nuevo periodo legislativo que inicia este viernes prioricen este tema para que sea una realidad. De tener esta modificación, podríamos modificar los entornos alimentarios y entonces sí empezar a subsanar todo esto que se nos va a venir o que se nos está viniendo en puerta, que vamos bastante tarde, pero que todavía podemos revertirlo. Pues es que ese es el llamado importante y sobre todo también quiero tocar este punto contigo, Liliana, porque, bueno, este es un programa especializado en economía, en finanzas, y hace un momento nos hablabas, por ejemplo, de la lonchera. Se piensa, por ejemplo, que una lonchera sana es muy cara y entonces prefieren ya alimentos o productos ya procesados. ¿Cómo está aquí, por ejemplo, para los padres de familia que nos ven en este momento? ¿Es caro poner una lonchera sana y por eso buscan otras opciones? ¿O qué les dirías? Sí, bueno, una de las ideas justamente, y no solo de la lonchera, sino de la alimentación general, y que eso ha venido mucho del discurso de la industria alimentaria, que nos dicen que alimentarnos saludable es más caro, pero justamente hemos lanzado a nivel país las guías alimentarias que ya estudiaron que una dieta saludable es más económica incluso que la que contiene productos ultraprocesados, ¿no? Y esa misma información nosotros la hemos bajado también a las loncheras y es cierto, ¿no? En el que nosotros, y no tenemos los datos específicos, pero lo comenzaremos a estudiar sobre los costos, pero solamente una correlación que yo hago de manera muy sencilla es si yo le pongo en la lonchera unas papitas que nos cuestan 15 pesos y un juguito que me cuesta 12 pesos, ¿no? Ahí ya tengo más de 22 pesos que nosotros podemos traducirlo en un alimento saludable, donde puedo utilizar fruta de temporada, una manzana, un poco de zanahorias, por ejemplo, y una barrita natural, pues que nos va a costar evidentemente más económico que solo dos productos que no nos van a nutrir nada, ¿no? Y, por supuesto, el envío de agua natural, que también es mucho más económica que algún juguito o una bebida que además pues no nos va a funcionar para la hidratación correcta, ¿no? Pero sí hay una estimación donde ya se sabe que las dietas saludables son más económicas que con ultraprocesados. Por último, Liliana, y sobre este tema que tocas, a mí yo recuerdo que hace algún tiempo se implementó, no sé si como ley, ya tú me dirás, pero que las escuelas tuvieran los famosos bebederos, porque
pues para que tomen agua deben de tener pues agua potable los niños y deben de tener los bebederos, pero no sé qué ha ocurrido con estos programas que en algún momento se tocaron, pero de repente veía los bebederos y ya no funcionaban, estaban ahí pero no funcionaban. ¿Qué han detectado desde el Poder Consumidor en este tema? Bueno, una de las cosas más graves de regreso de la pandemia por coronavirus, que justamente fue el ciclo escolar pasado, el que regresó a su normalidad, el elemento que más se vio afectado justamente son los bebederos escolares. Solo el 22% de las escuelas tienen algún tipo de bebedero funcional, que esos 2 de cada 10 escuelas. Y antes, cuando se etiquetó, se pusieron los impuestos a las bebidas azucaradas, ese impuesto estaba destinado, o en realidad se tendría que haber destinado, a educación nutricional y a poner bebederos. Situación que con el cambio de administraciones se ha negado a etiquetar esos recursos para mandarlos justamente a mejorar los entornos escolares, y no se ha llevado a cabo, ¿no? Además de que el INIFED, una institución responsable para justamente instalar los bebederos, darles mantenimiento, justamente en esta administración, ha desaparecido el INIFED. Oye, Liliana, ¿dónde puede las personas que nos ven en este momento que quisieran consultar estos análisis, estos estudios del poder del consumidor para estar informados, cómo pueden tener acceso a ellos? Sí, nosotros tenemos el sitio web que se llama miescuelasaludable.org, y es un sitio web donde pueden obtener videos, materiales descargables, infografías dirigidos a niños, principalmente es para personal docente para que lo use de forma pedagógica y la pueden conocer, y los resultados en tiempo real también están alojados en Mi Escuela Saludable, además de que es una plataforma georreferenciada, es decir, que podemos reconocer cuáles son todas esas escuelas que han tenido denuncia por incumplimiento a nivel nacional. Pues Liliana, te agradezco mucho esta charla, sin duda pues muy importante para los padres de familia, porque bueno, además de los gastos de útiles, de uniformes, de colegiaturas, creo que este es un tema más importante, el tema de la salud, que los niños aprovechen y que sean sanos para que en el futuro no vayan a padecer estas enfermedades, que además México, como ya bien lo decías, ya lo está enfrentando, y es algo que autoridades, padres de familia, inclusive las empresas, los empresarios, pues deben de también tener responsabilidad para que no haya afectaciones en la infancia. Te agradezco mucho esta charla y seguramente estaremos en contacto porque siempre hay temas para tratar con especialistas como tú. Gracias y que tengas muy buena tarde. Gracias, Carlos. Gracias a Liliana Baena, coordinadora del programa Mi Escuela Saludable de la organización El Poder del Consumidor. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.